los estatutos que el Señor ha establecido en su palabra. Y esto lo vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, donde los mandamientos del Señor nos ayudarán a evitar muchísimos tropiezos en nuestra vida. Ningún mandamiento está puesto por terquedad, sino porque realmente quiere alumbrar nuestra vida y nuestro corazón. Dice también en el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios, los que atesoran. ¿Cuántas cosas nosotros muchas veces guardamos en nuestro corazón? Guardamos quizás enojo, me la hizo, entonces, y a uno no se le olvida, ¿cierto? Pero dice la palabra que los que guardan sus testimonios, los que guardan lo que escucho de su boca, es realmente lo que me hace a mí afortunado. Dice, y con todo el corazón le buscan. Yo sé que a pesar del frío y de la situación, usted está aquí. Y podemos decir que nosotros estamos en estos bienaventurados porque con todo el corazón le buscamos. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Vemos, por favor, quiero que vayamos a Mateo 5:3. Mateo 5:3, pero creo que vamos a leer desde el versículo 1. Dice aquí en Mateo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, acá literalmente está siendo la palabra revelada a los corazones de nosotros. Aquí está hablando específicamente del Señor Jesús. Y yo hablaba con mi esposo esta semana y le decía, ¿cómo sería cuando el Señor Jesús veía la multitud que de alguna u otra manera se movía hacia Jesús? Porque veía algo especial en la persona de Jesús. En ese tiempo había una escasez de la presencia de Dios, pero cuando viene el Señor Jesús empieza a suceder algo extraño, que la gente se siente atraída. Quizás muchos por los milagros, por la autoridad que Él tenía, pero literalmente era la palabra que ellos habían escuchado en la ley, ahora estaba siendo revelada con amor en medio de su gracia. Y eso es lo que impacta nuestra vida a nosotros en este tiempo, porque dice la palabra que Él viendo la multitud tenía un propósito de hablarla. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y cuando hablamos de bienaventurados, estamos hablando específicamente de los dichosos. Quizás muchas veces nosotros escuchamos en el mundo actual que dichosa es la persona que es rica, dichosa la persona que tiene lujos, porque todo lo que habla el mundo habla alrededor del dinero, de los placeres. Para el mundo esa es la dicha, ese es el placer. Pero quizás muchos de los que experimentan esa dicha, entre comillas, terminan haciendo cosas que demuestran lo contrario. ¿Cómo qué? Como suicidándose, como viviendo en desenfreno, en vicios. O sea que realmente esa dicha no es la dicha real, no es la felicidad real. Y aquí Dios nos habla qué es realmente el ser afortunados. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que la palabra es confrontante, porque la palabra nos está diciendo que los pobres de espíritu son los afortunados. El entender nosotros nuestra necesidad de Dios es lo que realmente me hace a mí afortunado. Cuando nosotros nacemos tratando de entender cómo llevar esta vida. Y esa es una lucha que tienen todas las personas, los niños aún. Nosotros como padres, ¿cuál es nuestra tarea? Poder mostrarles a la luz de la palabra que todos tenemos una necesidad de Jesús. No hay ninguna persona que no tenga una necesidad de Él, de lo eterno, de lo espiritual. Entonces, aún ellos siendo niños, necesitan conocer al Salvador. Aún ellos siendo niños, aún siendo los jóvenes necesitan conocer que nosotros somos pobres de espíritu. Estamos desconectados con Dios, pero es tan precioso ver, y Él lo coloca aquí de primeras, dice, porque de ellos es el reino de los cielos.
El Señor Jesús estaba trayendo su reino y diciendo, todos los pobres de espíritu, todos los que se sienten escasos, que saben que con su actuar, con su proceder, no satisfacen a Dios, son los pobres de espíritu, porque necesitamos realmente de una ayuda sobrenatural. Muchas veces nosotros luchamos y decimos, es que no puedo. Mire, por más que yo intento, yo oro, yo busco, yo hago, y es que esa es una realidad, nosotros solo no podemos. ¿Quién es el que coloca el querer como el hacer? El Espíritu de Dios, que está aquí en esta mañana. Entonces vemos aquí que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino que vino a establecer el Señor Jesús aquí en la tierra, que trajo de lo celestial, de lo eterno, aún Él siendo hombre, porque trajo de eso que aún nosotros no conocemos, que era su amor y su gracia. Su perdón aún nosotros sin merecerlos. De ellos son los reinos de los cielos. Dice aquí también, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que no tienen una vida quizás aquí placentera, porque dice que ellos recibirán consolación. ¿Qué estamos escuchando en esta mañana? La palabra del Señor. Y la palabra es la que nos reconforta, la palabra es la que nos recuerda realmente que nosotros somos dichosos, somos bienaventurados. Dice aquí que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos tienen aquí hambre y sed de justicia? Amén. ¿Cuántos van cuando van a la palabra y la leen, la escudriñan, sienten esa necesidad de ser más llenos, más saciados y dicen, Dios mío, yo quiero conocer más tu palabra. Yo realmente anhelo, Señor, meterme a las profundidades de lo que tú nos enseñas a través de ella. Y es que ha pasado algo en la iglesia cristiana en estos momentos, y es que se ha vuelto una iglesia life, se ha vuelto una iglesia básica, que nos alimentamos con lo que enseñamos acá, pero nosotros no escudriñamos la palabra. Y muchas veces pensamos que la oración lo es todo. La oración es fundamental, porque un cristiano que no ora, pues muy difícil, ¿cierto? Pero realmente la oración y el escudriñar la palabra es lo que trae vida a mi espíritu. Si usted en este momento siente desánimo, si usted en este momento se siente que no tiene solución, que se siente desesperado, no, es que yo necesito es más bien ir como al psicólogo. Muchos cristianos resultan haciendo esto y dicen, yo necesito mejor como que ir al psicólogo. Necesito como que ir a buscar una ayuda profesional. Y no está mal, porque hay casos donde realmente se necesita ya este tipo de ayudas, pero esa no es la solución. La solución es entender que nosotros como hijos de Dios dependemos un 100% de la palabra. El mismo Señor Jesús cuando fue tentado dice allí que no solo de pan vivirá el hombre, no solamente de lo que nosotros comemos, porque eso sí no nos puede faltar, el desayuno, el almuerzo, la cena, las 11, las medias 9, y todo el tiempo estamos comiendo. Pero dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, en este tiempo el Señor nos está llamando realmente a nosotros responsabilizarnos de que es un deber y una necesidad, y si no, me muero. Nos vamos a morir espiritualmente. Vamos a andar o vamos a estar como esos huesos secos que estaban allí cuando habla en Ezequiel, que no tenían vida. Que cuando hablamos o actuamos con las personas que están a nuestro alrededor, no sucede nada. Al contrario, no somos de bendición, sino un tropiezo para muchas personas. Porque no hay vida en nuestra alma, no hay vida en nuestro espíritu. El Espíritu Santo está allí contristado por mi andar, o quizás ni está. Porque vivimos un evangelio conforme a este tiempo, conforme a este siglo. El amor de muchos se ha enfriado y nos hemos olvidado de que realmente es un deber mío personal. Es una responsabilidad y una decisión que yo debo tomar de buscar realmente la palabra de Dios y ser dichosa en ella. Dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que anhelan comerse la palabra del Señor, los que anhelan conocer sus secretos, sus estatutos, sus normas, sus consejos.
Estamos en un tiempo donde estamos en un mundo, literalmente, donde el príncipe de este mundo es Satanás. Estamos en un mundo oscuro. Nosotros tenemos estas luces artificiales, estas luces que el sol que nos alumbra, pero espiritualmente estamos en un mundo oscuro. Y por eso la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros muchas veces nos conformamos y nos acostumbramos a vivir en esta oscuridad. Nos acostumbramos a depender de lo que nos rodea. Y ayer precisamente compartiendo con los jóvenes, estuvimos compartiendo ayer que animamos, aprovechemos esta cuñita y animamos también a muchos jóvenes que no han vuelto, a que realmente este es el tiempo donde Dios necesita que los jóvenes también se levanten. Y ayer hablábamos, escuchábamos a una persona que compartía la palabra y decía, ahora los jóvenes no son diferentes, los jóvenes cristianos a los jóvenes del mundo. ¿Por qué? Vemos las mismas, y él decía, vemos las mismas series que todos ven, jugamos los mismos videojuegos que ellos juegan, nos vestimos de la misma manera, estamos en la moda, todo es lo mismo, pero nosotros no somos de ellos. Y no hay ninguna cosa que uno muchas veces dice, es que yo soy diferente. No, ahora ya no se diferencia entre el joven que es del mundo y el joven que es cristiano, porque nos hemos acostumbrado, y no solamente los jóvenes, estoy hablando también de los hombres y las mujeres que están en esta mañana en este lugar. Muchas veces somos peores que los del mundo, y es porque no conocemos su palabra. No hay un temor realmente en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre, los que anhelan. Cuando usted tiene hambre y le sirven ese almuerzo, usted se come ese almuerzo con ese deseo porque usted necesita llenarse y su cuerpo se lo pide. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Nuestra alma sedienta de deseos, de placeres, necesita alimentarse de lo que realmente proviene del cielo y es de su palabra. Llenarnos del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos que cuando tenemos hambre y sed de justicia, la palabra nos sacia, como dice en este versículo. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, más bien de ir a solucionar algo, alborotamos un problema? Somos el problema. No, es que con él no podemos hablar porque es un problema. Y ahí estamos mostrando realmente yo que estoy viviendo de la palabra, de lo que el Señor me habla, del fruto del Espíritu, de tener templanza, de ser paciente, de tener paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y muchos dirán, ay, ¿y eso qué es? Esos son los frutos del Espíritu. ¿Y dónde lo aprendemos? Aquí en la palabra. Entonces, dice el versículo también, el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Estamos ahorita los ministeriales y también para todas las personas que quieran escuchar. Hay un libro que se llama Torturados por Cristo. Este lo pueden, si de pronto ustedes no tienen la costumbre de pronto de leer, también hay una facilidad de escucharlo. Y estamos nosotros escuchando, es un libro muy antiguo, sobre el tiempo en que hubo un avivamiento en el país de Rusia. Ustedes saben que Rusia es un país comunista, y no solamente Rusia, hablemos de, bueno, hay tantos países, Cuba, Venezuela, donde el comunismo ha invadido estos lugares y el propósito del comunismo es poder sacar a Dios del contexto de la ciudadanía. Y en Rusia se había logrado. Allí la gente, cero Dios, ateísmo por todo lado, lo único que creían era en lo que veían, o sea, en lo natural. Y empieza a suceder algo muy, muy tremendo, y es que hay tiempos donde el Señor visita lugares, naciones, pueblos,
pero es cuando una sola persona realmente se dispone con todo su corazón. Y empezó a suceder algo allí en Rusia, y es que en medio de esta escasez de la palabra, donde no conocían la palabra, donde ustedes se pueden imaginar una persona que nunca ha escuchado hablar de Jesús, donde nunca ha escuchado hablar de la palabra, hay una sequedad, hay una muerte espiritual. Y vemos allí que empiezan a compartir de la palabra, pero había un riesgo, y el riesgo es de que los se den cuenta que ellos están compartiendo, pues obviamente van a tener pena de muerte, los van a matar, los van a fusilar. Y en medio de todo esto se empezó a despertar el compartir la palabra de una manera muy natural, pero sobre todo de que el Espíritu Santo era el que convencía. Entonces, cuando empieza a suceder esto, cuando empieza a haber esa visitación del Espíritu Santo, cuando empieza a haber ese mover del Espíritu Santo, no hay necesidad de nosotros ir y decirle, oiga, pero mire, arrepiéntase. No, solamente con usted hablar la palabra, el Espíritu toca. El Espíritu llega a ese corazón y esa misma persona se arrepiente. Y ese es el anhelo que nosotros debemos de tener en este tiempo, de que cuando nosotros hablemos la palabra, mira, aún la gente esté pasando por acá cerca, la gente entre, se sienta atraída, no por la persona que está predicando acá, sino porque esa palabra lleve vida y vida en abundancia, como estamos aprendiendo. Entonces veíamos, escuchaba yo, hay muchísimos de esos testimonios que impactan, muchísimos, pero había uno donde hablaba que había una persona que nunca había escuchado de Dios, y cuando esta persona empieza a contarle, esta persona es como cuando usted le cuenta algo a un niño y el niño se lo cree todo, sucedía lo mismo. Y él empieza a llorar y él empieza a decir, ¿cómo yo pude vivir este tiempo, estos 30 años, estos 40 años, sin haber conocido a ese Jesús? ¿Cómo yo pude vivir este tiempo sin haber conocido a ese Salvador? Pero cuando él le dice, no, mire, lo que pasa es que él también murió, y él dice en el audio, fue un error mío haberlo dicho, porque él estaba tan empoderado en la palabra, tan entendiendo todo lo que el Señor había hecho, que él empieza a llorar y dice, pero ¿cómo pudo haber muerto el Salvador? ¿Cómo pudo haber pasado todo esto? Y en medio de esa situación, él le dice, pero el Señor ha resucitado. Y es poder nosotros darnos cuenta que debe haber una disposición en nuestro corazón y una necesidad de que nosotros somos pobres de espíritu y que necesitamos realmente a ese Salvador. Yo los invito a que puedan ustedes buscarlo, lo buscan en YouTube, Torturados por Cristo, creo que es primera parte, segunda parte, y ustedes se van a dar cuenta lo tremendo que es la palabra. Cuando dice la palabra que cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces vemos que es impresionante lo que el Señor hace a través de su palabra. Y aquí ya para terminar lectura de Mateo, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Díganle a la persona que está a su lado, gozaos y alegraos. Y si alguien se ve dormido, despiértese, gozaos y alegraos. Eso, despiértelo, porque yo veo hartos aquí durmiéndose. No se asusten. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Porque vuestro galardón es grande, repitamos. Ahora sí, vamos a mirar a la persona de su lado. Dile, gozaos y alegraos porque su galardón es grande en los cielos. Otra vez, gozaos y alegraos porque su galardón es grande en los cielos. Sonría. Nuestro galardón es grande en los cielos. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Nuestro galardón es grande, hermanos. Esta es una promesa del Señor. Somos dichosos y nos podemos alegrar porque hay un galardón que nos espera, y es poder estar allí en su presencia. La palabra nos muestra que cuando nosotros somos llamados perfectos de camino, como lo dice en Salmo 119:1, no se refiere a que sean personas sin fallas o pecados. Y para entender lo que es la perfección, necesitamos recordar lo que dice en Hebreos 12,
23. Vamos a ir a Hebreos 12, 23. Mientras usted busca, recordemos que usted y yo nos equivocamos todos los días. Quizás antes de venir acá usted ya pecó, le habló feo a su pareja, tuvo un mal pensamiento o dijo, ay, qué pereza ir a ese culto, pero bueno, yo voy a ir porque si no empiezan después con la llamadera que por qué no fui. Todas esas cosas muchas veces nosotros pensamos, pero lo que nosotros necesitamos recordar es lo que dice Hebreos 12, 23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. No, ese no es. Hebreos, no es Hebreos 12, 23. Y no traje mis otros apuntes. Es donde habla que el Señor, si alguien puede ayudarme a buscar, es el que nos perfecciona y el que nos justifica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos en un proceso, y precisamente hablábamos con una persona que estábamos consolidando, y yo le decía, mientras este cuerpo se deteriora, nuestro espíritu va en crecimiento y va en perfección. Dice la palabra que el propósito que tiene el Espíritu Santo de trabajar en nosotros, de revelarnos su palabra, de transformarnos, de vivificarnos, es que podamos llegar a la estatura de Cristo, o sea que tenemos una meta muy alta, porque dice que poder llegar a la estatura de Cristo, al nivel de Cristo. Pero en este momento nosotros vamos en un proceso de crecimiento. Si quizás usted en este momento está estancado, usted dígale ahí al Señor, Señor, ayúdame, porque yo quiero avanzar, yo quiero llegar a la estatura de Cristo. Yo quiero poder correr esta carrera, poder ir creciendo, poder ir dejando las cosas, porque ese es el propósito de la vida cristiana. No solamente es venir, escuchar la palabra, irnos y yo ya soy salvo y de qué me preocupo. No, el propósito es que nuestro espíritu vaya creciendo para poder llegar a la estatura de Cristo. No sé si de pronto encontraron el versículo. Bueno, era Hebreos, pero primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuántos van en ese proceso? Ah, bueno, muy bien, hermana Blanca, la felicito. ¿Cuántos van en ese proceso? Amén. Ese es lo que nosotros debemos entender en esta mañana. Vamos en un proceso. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo he pecado tanto que eso yo me siento súper mal, realmente esto no funciona, pero es que de eso se trata en la vida. De eso mismo está hecha la palabra, de imperfección, de hombres imperfectos, como Dios los vivifica y los restaura. Vamos a ir a Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué bonito como empieza este libro, porque esta es la verdad. En el principio era el verbo, en el principio ya era Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando nosotros hablamos del verbo, hablamos de la palabra, de que Cristo es el verbo y el verbo fue hecho carne. La palabra que fue escrita en la ley y en la gracia ahora es hecha carne y es una palabra andante. Por eso cuando la gente lo veía, se impactaba. Porque era la misma palabra vivificada por medio del Espíritu Santo la que llegaba a los corazones de los pobres de espíritu, de todas las personas necesitadas. Dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Nosotros sabemos que cuando hablamos de Dios estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio ya estaba el Señor Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Esa es la diferencia que nosotros tenemos por ser llamados hijos de Dios. Porque aún en medio de las tinieblas, yo soy luz. Aún en medio de las tinieblas, su palabra me alumbra mi camino. Qué difícil es andar uno por la oscuridad. Me acuerdo que cuando nosotros viajábamos con mi familia al llano, donde mi mamá nació, eran más o menos unas 8 horas caminando hasta llegar a la casa donde ella, porque no había acceso a carro. Ahorita sí hay. Y me acuerdo que para mí eso era una tortura, porque yo soy muy miedosa con las serpientes, con toda clase de animales que sean así, de arrastrarse en ratones, todo eso le tengo pánico. Y entonces en ese momento, pues obviamente el llano es llano y en el llano hay mucha serpiente, mucho bichito, mucha cosa. Y cuando nos íbamos nosotros, era horrible tener que caminar literalmente por la oscuridad y muchas veces era popó de vaca y yo pensaba que era quién sabe qué animal y yo grité y era realmente muy difícil. Qué difícil es realmente nosotros andar en medio de la oscuridad cuando no tenemos la luz. Y si usted por un momento puede pensar en esa persona que anda todavía en oscuridad, es difícil, ¿cierto? Muy difícil. Son personas que no tienen esperanza. Son personas que tienen hogares destruidos. Qué difícil es poder caminar correctamente en medio de la oscuridad. Nos tropezamos, nos caemos. Todo esto es impresionante lo que sucede aún en medio de la oscuridad. Pero dice aquí en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Lo dice en la versión, en la nueva traducción viviente. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagar. Esa palabra que hace luz y eco en su corazón es una palabra que tiene que alumbrar a otros. Si Jesús es luz y la palabra es revelada a su corazón, usted ahora es luz. ¿Qué somos nosotros? Luz. Ahora miren la persona, porque es que yo veo gatos que se están durmiendo. Dígale, yo soy luz. Y háblale durito para que se despierte. Yo soy luz. Yo soy luz para alumbrar a otros. Dígalo así, yo soy luz para alumbrar a otros. Para alumbrar a otros. Usted es luz para alumbrar a su esposo. Usted es luz para alumbrar a su esposa. No sea tinieblas. Que ella se estrelle contra usted o que él se estrelle contra usted. No, usted sea luz. Enséñele el camino. A veces nos cuesta enseñarles el camino a través de la palabra. Enseñarle la verdad a través de mis actos. Porque nosotros somos luz. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ya está puesto? Juan 8:12. Juan 8:12, por favor. Ya. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a leerlos todos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, este es el tiempo donde nosotros recordamos que tenemos la luz para andar correctamente, la palabra revelada a nuestro corazón. Recordemos que el Espíritu Santo nos dice en Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el Señor está hablando en esta mañana. Y para ir terminando, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva. Es una palabra que si toca a un ser muerto le da vida. Cuando nosotros hablamos de la palabra vivificar, se refiere cuando algo está muerto
le da vida. O sea, eso tuvo vida, pero murió. Ahora el Señor va a vivificarlo. Por eso la palabra de Dios trasciende. Puede darle vida a los huesos secos, puede dar carne, tuétanos, tendones, todo lo que necesitamos nosotros para poder vivir. Pero no solamente da vida, sino que es eficaz. O sea, si usted quiere realmente encontrar un consejo real, un consejo que pueda aclararle a usted el camino, vaya a la palabra. Nosotros muchas veces andamos por la vida y usted que me aconseja, mire mi situación tan difícil y vamos donde la otra persona, ay mire es que no, si usted supiera la situación tan dura que estoy viviendo, pero cuando hemos ido a la palabra, cuando hemos entendido que todo esto o toda situación que nosotros vivimos, la palabra tiene respuesta. Ahorita tenemos la opción de buscar en Google, bueno, busquemos versículos sobre el amor, versículos sobre la paz, o sea, hay tantas herramientas, porque dice de pronto no sé cómo buscar en la palabra, pero la palabra es eficaz en los consejos que nos va a dar. La palabra es mi guía, es mi fortaleza. A través de ella mi fe se fortalece. Cuando yo realmente tengo la comunión con el Señor Jesús, puedo entender que Él puede revelar a mi corazón lo que yo necesito. O sea que la palabra siempre va a tener una respuesta. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Una espada que corta, que penetra. Y si usted se da cuenta aquí en este versículo resume toda la semejanza del ser humano. Aquí está involucrando lo físico, lo emocional y lo espiritual. Acá dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros miedos. Puede llegar hasta allá la palabra. Puede trascender más de lo que quizás la gente me puede dar un consejo que viene y va y ya se olvida. La palabra sí puede tener esa capacidad de llegar a lo más profundo de su ser y tocar, sacar, escarbar, limpiar, edificar, restaurar. Solamente lo hace la palabra de Dios. El que tiene ese poder para enseñarnos y edificar nuestra vida. Entonces aquí quiere decir que penetra mis emociones, penetra mi voluntad, mis anhelos. Muchas veces nosotros ocultamos porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Pero la palabra es capaz de descubrir y mostrar realmente quién somos delante de la presencia de Dios. Dice, y el Espíritu. ¿Quién es el que vivifica el Espíritu? La palabra. Ahora Él se va a las coyunturas, a los tuétanos, a la parte física, aún nuestro cuerpo. Ustedes saben que cuando nosotros nos fortalecemos en nuestra parte emocional, espiritual, hace que estemos contentos, ¿sí? Nosotros somos espíritu, tenemos una alma, pero vivimos en un cuerpo. Entonces realmente la palabra puede llegar a lo profundo. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos desnuda. Cuando nosotros vamos a la palabra y vemos nuestra condición de pecado,